Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenido 2021, año nuevo y retos nuevos. Y aquí en Libreta Negra MX andamos de estreno con este nuevo podcast donde vamos a liberar algunas ideas al viento. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Nosotros somos sus anfitriones. Yo soy Wendy Osorio. Y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas, navegando en esta nueva vida virtual que se ha puesto tan de moda. Empecemos planteándonos una pregunta sumamente necesaria. ¿Por qué la arqueología cambia el mundo? Efectivamente lo hace, pero ¿por qué estamos asumiendo que tiene un impacto en el ser humano como individuo y como parte de un grupo también? Demos un paso hacia atrás y empecemos preguntándonos y contestando realmente qué es la arqueología. Definitivamente necesitamos reflexionar respecto a esta pregunta, ¿qué es la arqueología? Porque si sabemos qué es y cómo funciona, podemos vislumbrar el impacto y qué ha cambiado en el mundo. Para mí la arqueología es entender a la sociedad a través de sus objetos. Todas las actividades humanas dejan una huella en el mundo, normalmente de forma material, y un arqueólogo lo puede estudiar y hacer un estudio tan profundo que se entienda la conducta y el comportamiento tanto de un individuo como de un grupo social. Y en este proceso de estudio precisamente que realiza la arqueología, se tiene esa oportunidad única de acceder a la complejidad y a la diversidad humana que precisamente nos ha hecho llegar hasta donde estamos. El estudio arqueológico en realidad no es tan sencillo como parece, porque entender a la sociedad a través de sus objetos, de lo que los arqueólogos llaman cultura material, requiere mucho trabajo, requiere entender por qué se hace un objeto, cómo funciona e incluso cómo fue desechado. Y se pasa mucho tiempo justamente entendiendo esta pieza única quizá en un contexto particular. Pero entendamos que la arqueología, a pesar de que en una idea muy arraigada se trata del estudio del pasado, también puede aplicarse a la actualidad, porque definitivamente no podemos vivir y ninguna interacción humana está exenta del uso de algo material, de un objeto. Entonces, actualmente incluso podríamos hablar de una arqueología de la basura, que precisamente se enfoca en tratar de inferir estas dinámicas de consumo que tenemos como sociedad moderna. Porque podríamos pensar que la arqueología estudia esos objetos que fueron desechados o que quedaron como una memoria de una acción. Pero hay que entender que esas acciones no necesariamente son voluntarias, porque podríamos encontrar objetos que son desechados involuntariamente y hay otros objetos o materiales que sí son depositados o son dejados en el camino de la historia justamente para conmemorar o para dar una significación particular. Tenemos que tener presente que los objetos en sí no nos hablan, más bien nosotros partimos de los espacios en donde los encontramos para poder inferir algún tipo de preguntas y de ahí poder determinar qué sucedió en ese espacio, cómo se dieron estas interacciones de las personas que dejaron esta cultura material con el entorno físico. O sea, a partir de aquí podemos también preguntarnos cómo fue el proceso de adaptación de un grupo humano al modificar el propio entorno físico para poder subsistir. O sea, ese tipo de cuestionamientos a ese nivel es que se llevan a cabo las investigaciones arqueológicas. Resulta muy curioso porque viéndolo de esta manera, la especie humana podría ser la única que se estudia a sí misma. Es decir, a través de los estudios arqueológicos podríamos conocernos mejor.
Y es una necesidad integralmente social, conocerse a sí mismo, y no solamente a través de la arqueología. Por eso hay distintas ramas, hay diferentes disciplinas que estudian esta situación de la actuación de la historia o del pasado y las acciones humanas. La historia, la antropología, la etnología, la lingüística. Básicamente nos preocupamos por conocer y saber cómo funcionan todas las dimensiones y esferas del conocimiento humano. O sea, finalmente todas las manifestaciones se pueden entender y se desarrollan de una manera muy particular. Y quizá la arqueología sea justamente una de estas disciplinas un tanto incomprendida, porque se piensa en los objetos como si fuera el estudio de un tesoro del pasado, cuando en realidad se está buscando, ya después de un desarrollo de esta ciencia, pues más bien esta conducta y la comprensión misma de una sociedad y de una acción humana. Exactamente, y esto es algo muy importante porque normalmente nosotros como público tenemos acceso a este tipo de cultura material a través de museos o visitando sitios arqueológicos, pero no necesariamente tenemos el acceso al proceso de descubrimiento o el proceso de estudio que llevó a ese objeto a estar en el museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el trabajo arqueológico no concluye con el objeto expuesto en un museo o con el monumento restaurado de una zona arqueológica. No necesariamente es así. Entonces, yo particularmente defiendo mucho que los procesos de estudio arqueológicos también deben vincularse con los públicos no especializados. Y aquí también hay algo muy importante que debemos destacar. El proceso de estudio arqueológico no se hace precisamente para que los objetos acaben expuestos en una vitrina en un museo, ni tampoco para que se admiren en las zonas arqueológicas. No digo que esto no sea necesario, pero no es el objetivo principal de la ciencia arqueológica, sino más bien es este proceso de construcción de conocimiento de una sociedad del pasado, que no necesariamente puede ser un pasado tan antiguo, pero que este conocimiento sí pueda ser vinculado a las personas que se interesen y que esto de algún modo contribuye también al desarrollo científico y al aprendizaje. Entonces, aquí estamos viendo que la arqueología es una cuestión pública y también política, porque esa cultura material nos está evidenciando momentos claves de la historia de alguna nación. Y aquí es donde regresamos a la pregunta, ¿por qué la arqueología ha cambiado el mundo? Porque definitivamente el interés que ha desarrollado en los últimos años es de conocer mejor la sociedad, con una perspectiva muy particular, y no tanto esta situación de atesorar o de acumular objetos del pasado, que es donde se puede malinterpretar o incluso transformar el conocimiento de la arqueología. Pues básicamente nos dejamos llevar por la virtud del hallazgo, es decir, vemos en las noticias comúnmente que en cierto lugar o en una zona arqueológica hubo un gran hallazgo de una escultura, de una ofrenda, de un objeto, que es ese objeto único, esa pieza única, pero no, el valor de la arqueología no representa únicamente ese objeto, sino el proceso de investigación justamente en persecución de un conocimiento y la construcción de las acciones y de las conductas, comportamientos que han tenido las sociedades, las múltiples sociedades, como se ha mencionado aquí, una complejidad amplia y vasta. Y justamente el punto es que no debemos dejarnos llevar de esa virtud del hallazgo, porque la tarea de la arqueología es preguntar o al menos posicionar ciertas preguntas clave a partir de los elementos materiales. Y quizá un redescubrimiento de algunas conductas o algunos hechos sociales que ya
han pasado, hemos olvidado y estamos reconociéndonos de nuevo. Eso es lo importante de las noticias arqueológicas muchas veces. Y cada elemento es sumamente importante. Me refiero a los objetos en sí, no en su sentido nada más individual, por ser a veces objetos artísticos o estéticamente muy llamativos, sino porque son parte de todo un sistema de interacciones. Y aquí también hay un punto muy importante. No podemos concebir la arqueología de una región o de un país a sitios aislados, como si estuviéramos pensando que esos tiempos lejanos o no tan lejanos a nosotros, pero cuyos grupos humanos ya no están vivos, estuvieran en esta dinámica de como aislamiento y cuya interacción social se limita nada más a un sitio arqueológico, porque esa idea es la que a veces podemos apreciar cuando, por ejemplo, en México, nada más se proyectan ciertas zonas arqueológicas, de cualquier modo, ya sea para investigación o para el turismo. Entonces, esto yo creo que nos puede dejar esa visión sesgada de que los pasados se desarrollaron de manera homogénea, estática, cuando en realidad la interacción va más allá del sitio, de una región incluso, que ahorita tradicionalmente hemos concebido desde la escuela o que nos enseñan, y esto no nos permite apreciar estas dinámicas como sistemas complejos. Y aquí es donde la arqueología tiene la oportunidad de realizar estudios a través de preguntas y que de algún modo los artefactos nos van a indicar qué tipo de dinámicas, de interacciones habían entre estas personas y por qué algunas ya no continuaron y cuál fue la razón por las que unas sí pudieron permear el tiempo o la misma dinámica de la complejidad en estas interacciones. La arqueología tiene la oportunidad de buscar sistemas y ver quizá con una perspectiva global algunos eventos y algunas acciones o algunas evidencias particulares. No lo decimos porque somos arqueólogos, pero la perspectiva justamente de estudiar algunos eventos con los objetos, pues definitivamente da una esencia diferente. Y conjuntando un poco los puntos y buscando justamente esa interpretación, también tendríamos que preguntarnos, pues esta situación de la utilidad, ¿no? Muchas veces se ve desde un panorama más general, por ejemplo con la historia, como ¿para qué funciona la historia? Pues es bien común escuchar que sirve para no repetir los errores del pasado o algo por el estilo, pero en realidad eso no dice nada de fondo. Es una respuesta un tanto sencilla. Personalmente creo que lo que realmente es útil y funcional de las disciplinas históricas y sociales, como lo es la arqueología, es el aparato crítico y el análisis que se puede hacer a partir de esta disciplina y del estudio. Entonces, ¿por qué la arqueología cambia el mundo? De manera sencilla, en una respuesta bastante acotada, pues porque nos hace ver los desechos que hemos dejado, los materiales que han quedado a nuestro paso y ciertas actitudes, acciones, conductas y comportamientos que se han quedado en esos objetos. Y eso no lo podemos negar tan fácil, quizá como un testimonio o una fuente escrita, quizá. Las huellas que están ahí de manera tangible. Digo, no es una constante. En realidad sabemos que en las disciplinas sociales no es tan sencillo dar una explicación que sea 100% factible. Siempre hay una serie de variantes, como lo hemos comentado, que hay que tomar en cuenta, pero no le quita el valor justamente el proceso de investigación, esto que hemos hablado tan brevemente en esta pequeña cápsula. Y vaya, ni siquiera hemos entrado a
a conceptos mucho, mucho más abstractos o incluso más complejos, como lo sería el patrimonio o la gestión cultural o la situación de, pues justamente la legislación cultural o las políticas públicas. Eso lo iremos tratando con más detalle, esperamos en los siguientes episodios. Claro, pero a partir de aquí ya tenemos al menos una respuesta que no necesariamente había sido la más común cuando nos preguntaban qué es la arqueología o cuando te comentaban cómo se percibía la arqueología, porque no necesariamente coincide con todos estos puntos que comentamos. Pero también la visión que a veces te aporta el público, los diferentes públicos sobre esta profesión, también está ligada al desarrollo histórico de la disciplina, que tampoco estamos tratando aquí porque también es algo muy interesante y también muy pertinente, porque todo eso nos ha hecho concebirla como la concebimos actualmente. Hay muchos factores que tomar en cuenta, definitivamente estamos dejando mucho de lado, pero lo iremos tratando, así que no se pierdan todo el contenido de Libreta Negra MX, síganos en nuestras redes, estamos en YouTube, en Twitter y Facebook, definitivamente hay que entrar al debate, hay que entrarle más a la situación de la difusión y la divulgación cultural, histórica, antropológica, arqueológica. Es muy necesario, no solamente entre pares, entre gente que ha estudiado, se ha profesionalizado, sino realmente generar una comunidad mucho más amplia. No por nada decimos aquí siempre que todos somos cultura. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.